César Brizuela Santana y en esta ocasión me toca darles la plática de actualización del diagnóstico y tratamiento del paciente con COVID-19 e influenza. Agradecer al doctor Samuel Ramírez por su invitación y sin más preámbulos comencemos con la plática. Iniciaremos con un caso clínico el cual involucra a un paciente de 65 años de edad conocido con hipertensión y diabetes mellitus tipo 2 de larga evolución, el cual acude al centro de salud por presentar un cuadro de fiebre, tos, mialgia, cefalea de 2 días de evolución. Este paciente, como muchos otros, no cuenta con vacunas para COVID-19 o influenza. Este es el típico paciente que vamos a abordar en primer nivel o en segundo nivel de atención. Hacer un pequeño recordatorio de los virus que van a ser protagonistas de nuestra plática, como tal SARS-CoV-2 por su parte, perteneciente a la familia Coronaviridae, con un diámetro de 100 nanómetros, una tasa de mutación de 1 por 10 a la 6, un periodo de incubación de 4 a 14 días y su receptor, como ya lo sabemos, enzima convertidora en angiotensina tipo 2. A su vez, la influenza, un virus perteneciente a la familia Orthomyxoviridae, con un diámetro de 120 nanómetros, una tasa de mutación de 3 por 10 a la 5, con un periodo de incubación de 1 a 4, un periodo más corto, y su receptor, el ácido ciálico. Sabemos como tal que ya COVID-19 está clasificado como una enfermedad multisistémica, la cual tiene cierta tendencia hacia pulmón, sin embargo puede afectar cualquiera de los órganos. No así influenza, que tiene un tropismo más selecto hacia pulmón, y en algunas ocasiones en pacientes pediátricos puede causar síntomas gastrointestinales. Sabemos que al ser virus respiratorios, muchos de estos signos y síntomas se van a solapar, y no solamente entre estas dos entidades, sino también con el resfriado común o incluso con alergias estacionales. En este cuadro podemos observar cuáles signos y síntomas pueden estar presentes en estas enfermedades. Sabemos que, por ejemplo, rinorrea no está presente generalmente en influenza y en COVID no ha sido reportada. Mialgias es uno de los signos que pueden estar presentes tanto en influenza como en COVID. A su vez también una congestión nasal también en COVID e influenza. Dolor faríngeo que puede estar en influenza, no así en COVID o no tan comúnmente. Y bueno, este cuadrito nos puede servir un poco para ir tomando en cuenta qué signos y síntomas prevalecen en una o en otra. Siempre tener en cuenta el resfriado común, que también dentro del temporal de estas enfermedades puede presentarse. En esta otra revisión de un artículo del 2021, tenemos también la proporción de estos signos y síntomas que se pueden presentar en cualquiera de estas tres enfermedades, ¿no? De estas dos enfermedades, perdón, tomando en cuenta COVID-19, influenza tipo A e influenza tipo B. Eh, Aquí, por ejemplo, observamos que tanto COVID como influenza pues tienen una gran tasa de porcentaje de presentación de fiebre, tos en general, un poco más cargado hacia influenza, rinorrea, muy poco en COVID. Si vemos la cuestión de la rinorrea se presenta un poquito más del 10%, sin embargo es muy prevalente en influenza. Observamos a tasas de incluso hasta 70% de presentación. La fatiga muy común en influenza. Como ya lo hemos mencionado en la diapositiva pasada, dolor faríngeo, muy poco común en COVID. A su vez la disnea, recordemos que la disnea es más típica de pacientes con influenza, no tanto de COVID, y de ahí el término de happy hipoxia, ¿no? Comúnmente ya hablado en muchas pláticas del por qué estos pacientes con COVID no sienten esta falta de aire tan pronunciada, y no así, por ejemplo, hablando en influenza, ¿no? Que sí está más marcada. Y así podemos irnos con todos estos signos y síntomas en los cuales este tipo de presentaciones pueden ayudar un poco a discernir qué puede o no tener nuestro paciente. A su vez, también tomar en cuenta el periodo estacional en que nos encontramos. Sabemos que en esta revisión de Lancet del 2015 podemos observar que en nuestro país la influenza tiene una presentación bimodal, en los cuales los meses un poco más cargados en cuanto a la prevalencia son febrero, marzo y un poco abril,
y el segundo pico lo vemos a partir de junio y julio. Y los demás meses del año encontramos una prevalencia baja. Entonces, esta presentación bimodal en nuestro país nos habla de que si, bueno, tenemos un temporal alto en el que sabemos que en estas fechas se presentan este tipo de casos a la alza de influenza, pues sospecharlo con de mayor forma. Sabemos que todo esto, de cierta manera, tenemos que meter la medicina basada en evidencias y el valor pretest, ¿no? Que va muy de la mano precisamente con la prevalencia. Tomar en cuenta también qué pacientes están con riesgo de complicaciones, de que la influenza puede evolucionar a un cuadro que merite hospitalización o que incluso lleguen a desarrollar una falla respiratoria aguda. Sabemos que los pacientes que tienen comórbidos están más predispuestos a esto. Pacientes que tienen enfermedades pulmonares ya crónicas, EPOC, asma, enfermedades con pacientes con enfermos renales crónicos, enfermedades hepáticas, enfermos del corazón, eh, pacientes con inmunosupresión, ya sea por alguna seropositividad como HIV o algún tipo de cáncer, algún trastorno metabólico que aquí pues prevalece bastante en México, la diabetes mellitus, obesidad, que también somos de los principales países con este problema, grupos especiales en particular, mayores de 65 años, niños menores de 5 años, pacientes que viven en asilos o en alguna eh, estancia donde reciben atención médica, mujeres embarazadas y posparto, hasta 2 semanas posparto también hay que tomarlas como pacientes que tienen un alto riesgo de presentar complicaciones por influenza. Esto tomarlo bien en cuenta, ¿por qué? Porque pues en estos pacientes hay que hacer un poco más de énfasis en cuanto al diagnóstico y al tratamiento oportuno. Aquí también en esta presentación del 2021 tenemos esta proporción de los comórbidos en cada una de estas enfermedades, COVID-19 e influenza, y observamos también que pues diabetes en esta revisión al menos estuvo más cargadas influenza tipo B, fumadores en influenza tipo A, enfermedades respiratorias crónicas, influenza tipo B, falla renal estuvo un poco más parejo en las tres enfermedades, HIV un poco más cargado a influenza, enfermedades del sistema digestivo, influenza predominó, y coinfecciones bacterianas predominó más influenza. Aquí vemos la poca incidencia que llega a presentar COVID de esta sobreinfección bacteriana, y es algo que se ha hecho mucho énfasis a lo largo de esta pandemia, y ya que estamos entrando en esta endemia, pues en que el sobreuso de antibióticos fue una de las condicionantes eh, para estas resistencias bacterianas tan importantes que tenemos actualmente, ¿no? Y es que COVID, en general, lo vemos en esta revisión, su tasa de sobreinfección bacteriana era baja a comparación con influenza. Respecto a las complicaciones, ya hablamos un poco de algunas que pueden tener estos pacientes, recordando un poco la otitis media, parotiditis, sinusitis, de las respiratorias bajas, bronquiolitis, bronquitis, neumonía, falla respiratoria, síndrome respiratorio agudo, complicaciones cardíacas como infartos, miocarditis, pericarditis, falla cardíaca, hepatitis, pancreatitis, fallas renales, tanto agudas, ¿sale? Sobre todo agudas, perdón. Neurológicamente podríamos hablar de encefalopatía, encefalitis, meningoencefalitis, síndrome de Reye. Esto es importante en pacientes pediátricos, sobre todo cuando son expuestos a ácido acetilsalicílico. Y pues las coinfecciones que ya lo hablamos como en la diapositiva pasada, que tienden a ser un poco más cargadas en cuanto a influenza, como neumonía o neumonía asociada a la ventilación, meningitis, etcétera. Algunas otras complicaciones, sepsis, eh, síndromes tipo sepsis, también los podemos tener, muertes en infantes súbitas, y bueno, esto es el espectro tan importante que llega a tener influenza en estos pacientes y sobre todo en la población vulnerable que ya hablamos en las diapositivas previas también.
Existe una regla de predicción clínica y sobre todo esto hago énfasis porque sabemos que las pruebas en nuestro sistema de salud a veces son un poco difíciles de conseguir o los tiempos se prolongan para el diagnóstico y esta regla de predicción clínica nos puede ayudar a hacer un diagnóstico oportuno en primer y segundo nivel, en la cual toma mucho en cuenta una de las diapositivas previas que ya vimos, la prevalencia en la temporada estacional en la que se encuentra el mayor pico de casos en México. Ya hablamos que es febrero, marzo, junio, julio, donde estamos un poco más cargados nosotros aquí en México. Y toma en cuenta esto precisamente el valor pretest. Si estamos en una temporada alta de influenza, ¿sale? Es decir, una temporada de influenza, iniciamos con un valor pretest de 30%. Es decir, nuestra probabilidad de que cualquier paciente que se presente con síntomas respiratorios tenga influenza de inicio, al estar en una temporada alta, ya tenemos un 30% de probabilidad. De esto, nosotros vamos a sumarle algún porcentaje más si es que llega a presentar alguno de estos tres puntos. Uno, que el paciente tenga fiebre más tos. Dos, que el paciente tenga mialgias. Y tres, que tenga una duración de menos de 48 horas de fiebre o escalofrío. Si, por ejemplo, nuestro paciente tiene fiebre y tos, sumamos 2 puntos más. Si tiene mialgia, son 2 puntos más. Y si tiene una duración de menos de 48 horas de fiebre o escalofrío, sumamos uno más. Entonces, el puntaje máximo que podemos alcanzar son de 4 a 6 puntos. Esto nos daría un alto riesgo de probabilidad de influenza con 54% y no estaríamos obligados, de acuerdo a esta regla de predicción clínica que les repito ya está validada, de iniciar un tratamiento empírico en estos pacientes con alto riesgo de complicaciones, sobre todo, que ya dijimos estas poblaciones vulnerables, ya hablamos de ellas también. Y la opción 2 que nos da esta regla de predicción clínica es considerar hacer una prueba rápida, la cual, si es positiva, tenemos un 95% de probabilidad de que sea influenza, y si es negativa, pues nos reduce esta probabilidad hasta el 25%. Entonces, cualquiera de las dos opciones, si es que estamos con alto riesgo de que nuestro paciente tenga influenza, pues dependerá obviamente de qué tipo de población estemos hablando. Si es el típico paciente que comentamos de manera inicial en nuestra diapositiva, ese paciente que está con múltiples comórbidos, que tiene más de 65 años, que no está vacunado, pues en este paciente obviamente nos iríamos por una opción uno, ¿no? En la cual iniciamos una terapia empírica al tener un alto riesgo de complicaciones. Si es un paciente sano, 17 años, no comórbidos, el cual hace ejercicio, no está obeso, pues bueno, podemos considerar hacer la prueba rápida y si esta prueba rápida saliera negativa, pues nos reduce nuestra probabilidad bastante, ¿no? Hasta 25%. También, pues obviamente apoyarnos de algunos estudios de imagen que nos pueden ayudar a discernir y precisamente en esta revisión de un metaanálisis realizado en 2021, comparando precisamente COVID e influenza, nos habla de los hallazgos radiológicos y en tomografía que podemos presentar. Específicamente en COVID-19 vemos que el 84% de los pacientes con una radiografía se van a presentar con una radiografía normal. El involucro que van a tener bilateral pues es hasta 76% comparando con influenza que tenemos solamente un involucro bilateral en 37.5% y solamente la mitad prácticamente van a tener una radiografía normal. Consolidaciones las van a presentar hasta 75% de los pacientes con COVID y solamente 27% con influenza. Y el patrón clásico de vidrio respulido hasta 71% en COVID y 47% en influenza. Tomar esto en cuenta, obviamente, pues para también apoyados de los paraclínicos, pues hacer un diagnóstico oportuno. También sabemos, pues, este periodo en este mismo metaanálisis ponen un periodo de incubación promedio, el cual ya habíamos también hablado de manera inicial, 4 a 14 días en influenza, en COVID, perdón, 4 a 14 días, y en influenza 1 a 4 días. Sin embargo, aquí tratan de obtener un promedio, 6.4 días en COVID e influenza 3.4 días. Entonces, bueno, esto también aunado a la clínica, pues nos ayuda bastante en el discernir clínico y el tratamiento oportuno, como lo hemos estado mencionando.
Los test diagnósticos, de acuerdo a la CDC, el test para influenza puede ser considerado cuando los resultados modificarán el manejo o cuando un paciente con signos y síntomas de influenza es hospitalizado. De manera similar, la ITSA sugiere realizar el test si los resultados pueden evitar el uso innecesario de antibióticos o test laboratoriales o resulta en un tratamiento profiláctico de contactos de alto riesgo en casa, es decir, pacientes que tengan esta predisposición a complicaciones, tienen contacto con un paciente potencialmente infectado con influenza, pues hay que realizarles la prueba para prevención del paciente vulnerable, no tanto el paciente que digamos que no sería necesario realizarles el test. Tomar en cuenta lo que ya mencionamos, ¿no? Esta regla de predicción clínica que también nos va a ayudar en cuanto a qué paciente amerita en realidad realizar la prueba y qué paciente podemos tratarlo sin realizar la prueba. Eh, este algoritmo de igual forma, también nos habla un poco de esto, algoritmo para considerar el test de influenza. Nos llega un paciente con signos, síntomas sugestivos de influenza, sí. Eh, ¿Estaría el paciente para hospitalizarse? Pues no. Digamos que en este paciente, supongamos, ¿no? Siguiendo el ejemplo, no lo hospitalizaríamos. Eh, el, el resultado de la influenza cambiaría el diagnóstico o el manejo, perdón, cambiaríamos el manejo de este paciente. La realidad es que no. Entonces, clínicamente diagnosticamos influenza con esta regla de predicción clínica y se inicia el tratamiento de manera empírica, ¿no? Sin embargo, si nos vamos de este lado, tenemos signos y síntomas sugestivos de influenza, el paciente va a ser hospitalizado. Vean cómo acá de manera inmediata nos manda a realizar el test para influenza y realizamos el tratamiento empírico. Si nos vamos al lado derecho de su pantalla, siguiendo este mismo algoritmo, tenemos signos y síntomas típicos de influenza o sugestivos de influenza, no. Signos y síntomas atípicos o complicaciones asociadas a influenza. En este caso, si nos vamos hacia el lado donde mencionan que no, el test diagnóstico no estará indicado. Sin embargo, si nos vamos al lado que sí, estos resultados influirían en el manejo de la influenza y si nos vamos a que sí, se realizaría la prueba y se iniciaría tratamiento empírico. Entonces, como les menciono, tiene mucho que ver con la población con la que estamos tratando, qué comórbidos tienen, si es un grupo vulnerable y a partir de ahí y de nuestra regla de predicción clínica realizaríamos o no el test. No todo paciente amerita realizarle test para influenza, hay algunos en los que priorizamos más el tratamiento que la prueba. En cuanto a los test diagnósticos con los que contamos, tenemos que en pacientes generalmente sanos, ambulatorios, ensayos moleculares rápidos son más caros, obviamente, y pueden preferirse debido a su alta sensibilidad comparada con otros métodos. Tenemos pues el antígeno o la prueba rápida, también comúnmente conocida, la cual se obtiene en 10-15 minutos. Sin embargo, sabemos que su sensibilidad es baja, ¿no? 40-80% con una alta especificidad. Por eso hablábamos, si se recuerdan también en la regla de predicción clínica, como un paciente el cual tiene una alta probabilidad a la hora de hacer la prueba y sale negativa, pues con esta alta especificidad la probabilidad cae hasta 25% de que pudiera tener influenza. Hablando de la PCR, que es uno de los estudios más sensibles y con mayor especificidad, el resultado pues, lo podemos obtener 15 a 40 minutos. Esto pues una alta sensibilidad 95% y con una especificidad de 99%. Esa sería la prueba ideal que podríamos realizar en nuestros pacientes que ameritan realizar este tipo de escrutinio. En cuanto al tratamiento, pues la CDC y la ITSA recomiendan la terapia antiviral para pacientes ambulatorios que presenten enfermedad severa, que especifican dentro de estas revisiones que enfermedad severa es evidencia de infección del tracto respiratorio bajo o progresiva, independientemente del tiempo de duración, alto riesgo de complicaciones asociadas a influencias. Ya hablamos de esto, de este cuadro que está a la izquierda de su pantalla, en el cual sabemos las poblaciones vulnerables y los comórbidos que mayormente pueden impactar en la evolución de la enfermedad de nuestros pacientes. La ITSA establece que en pacientes ambulatorios con menos de 48 horas del inicio de la enfermedad que no están en alto riesgo de complicaciones e respectivamente de su historial de vacunación, se puede considerar el inicio de la terapia como opción para la reducción
de la duración de los síntomas. Y en la siguiente diapositiva vamos a hablar un poquito más de esto, y es que, bueno, dentro del espectro de influenza, el tratamiento de la influenza nos ha demostrado la reducción en el número de días u horas de la sintomatología. Algunos estudios observacionales, como lo vemos ahí en este pequeño asterisco que pongo al final de la diapositiva, en la parte baja, han demostrado una reducción del 18% en la mortalidad. Sin embargo, el mayor impacto del tratamiento es en la reducción del número de horas o días de la sintomatología. Tenemos el tratamiento consta de 4 fármacos antivirales, los cuales conocemos como inhibidores de la neuroaminidasa, como son oseltamivir, zanamivir y peramivir, y un cuarto, que es un inhibidor de la endonucleasa, que es el valoxavir. El Baloxavir prácticamente reduce la duración de los síntomas por aproximadamente un día comparado con placebo, como los mencioné en la diapositiva previa, es más en cuestión de la temporalidad, no tanto impacto en mortalidad, aunque hago énfasis, pues algunos estudios observacionales sí han demostrado una reducción de mortalidad. En el lado izquierdo de la pantalla tenemos estos medicamentos, cada uno de estos medicamentos en la última revisión de Lancet, prácticamente de hace un mes, en el cual nos desarrollan cada uno de estos fármacos, la vía de administración y la dosis que tenemos que administrar en nuestros pacientes. Importante tomar en cuenta que el Sanamivir, que bueno, es escaso aquí en México, generalmente nosotros contamos con los Celtamivir, es el más recetado, el más indicado, el más administrado en nuestra población. El Sanavivir está contraindicado en personas que tienen alguna enfermedad de vías respiratorias crónicas, ejemplo EPOC, ya que incrementa el broncoespasmo. Asma también entraría aquí. Peramivir, aquí no lo tenemos en México, y el Valoxavir tampoco. Entonces nuestra opción pues sería oseltamivir. Oseltamivir es el medicamento ideal, aprendernos estas dosis, obviamente, eh, que tenemos que administrar a nuestros pacientes, y obviamente tener en cuenta estas consideraciones que nos mencionan aquí. Sabemos que al inhibir la neuraminidasa evita que estos virus que ya se replicaron de la dentro de las células salgan e infecten más células epiteliales en vías respiratorias, ¿no? Continuando con esto, pues sabemos que oseltamivir como tratamiento de influenza no complicada iniciado dentro de los 2 días del inicio de los síntomas reduce la duración de la enfermedad 18 horas, como les mencionaba, es más acerca de la temporalidad, y en pediátricos aproximadamente reduce la probabilidad de otitis media en 34%. En adultos, haciendo ese énfasis un poquito en adultos, cuando se inicia entre las primeras 36 horas, se reduce el tiempo de alivio de los síntomas por 25 horas, reduce 44% el riesgo de complicaciones y reduce el riesgo de hospitalización hasta un 63%. Hacer énfasis en esto, pues pacientes con alto riesgo, volvemos a lo mismo, de complicaciones, pues este tipo de pacientes serían el objetivo ideal de dar el manejo oportuno en las primeras 36 horas de preferencia en adultos, y en las primeras 48 horas en pacientes pediátricos. El oseltamivir se recomienda para el tratamiento de paciente ambulatorio con alto riesgo de complicaciones. Aquí vuelvo a poner, hago mucho énfasis en esto, en estas tablas, se las he puesto como 2 o 3 veces. Hago mucho énfasis en tomar en cuenta esta población vulnerable, esta población que se nos puede complicar para dar un tratamiento y un manejo oportuno. Eh, Incluso, hace énfasis aquí, incluso en este tipo de poblaciones, incluso si han pasado más de 2 días del inicio, hay que dar el tratamiento. Los adamantanos, que son otros fármacos que ya aquí incluso en esta revisión del Lancet del mes pasado, pues ya ni siquiera los ponen, pero pues hacer mención la mantadina, remantadina, que es la marca comercial de antifludes. Sabemos que pues estos medicamentos ya tienen una alta tasa de resistencia, no son recomendados actualmente, no son activos contra influenza B, y la mayoría de las cepas de influenza A son resistentes. Ojo con este punto, los corticoides no se recomiendan a menos de que el paciente tenga otra indicación para su uso. Estos pueden prolongar la replicación viral y la detección del ARN viral. Se asocian al aumento de mortalidad e incremento del riesgo de complicaciones e infecciones intrahospitalarias. Hacer énfasis en esto, sale uno de los principales
puntos diferenciales en cuanto al manejo entre COVID e influenza es el uso de corticoides. En este caso, en influenza, y es por eso que hay que hacer mucho énfasis e hincapié en que los corticoides, sean en específico este manejo y en específico también el diagnóstico adecuado de estas enfermedades influye bastante porque sabemos que en, en influenza aumentamos mortalidad, ¿no? Con este tratamiento y en COVID es un tratamiento que disminuye mortalidad. Es por eso importante hacer este tipo de pláticas, difundir esta información. ¿Por qué? Porque si damos un tratamiento incorrecto pensando que es COVID y resulta ser influenza, pues aquí estaríamos mermando el pronóstico de nuestros pacientes. En cuanto a la profilaxis, es importante también hacer mención en la profilaxis. La vacunación es el método preferido para la prevención y la quimioprofilaxis de rutina no se recomienda, es decir, nuestra población debe de estar vacunada. En caso de un brote en asilo o en un hospital, donde todavía pues tenemos estos pacientes vulnerables, como les había hecho énfasis, se recomienda a los pacientes asintomáticos darles la quimioprofilaxis, ¿no? Debido al alto riesgo de complicaciones que pueden tener de preferencia dentro de las primeras 48 horas del contacto con una persona infectada. Eh, Aquí varía un poco el tiempo que debemos de prolongar este tipo de profilaxis, generalmente 7 días, aquí vienen un poco más puntual en algunas poblaciones, sobre todo en población inmune, por ejemplo, con deficiencias inmunes. Aquí también vemos que mencionan que tiene que darse durante la actividad o la duración de la actividad de la influenza. Sin embargo, en algunas otras poblaciones 7 días sería lo ideal, ¿no? Lo importante es darlo dentro de las primeras 48 horas del contacto con un caso confirmado en población vulnerable, población con alto riesgo de complicaciones. La efectividad de la vacuna varía dependiendo del match antigénico. Sabemos que cada año se mantiene esta actualización de los cambios que pudieran ocurrir dentro del virus, estas mutaciones potenciales que pudiera presentar. Y bueno, en Estados Unidos, en esta última revisión de Lancet de agosto, se nos menciona que la efectividad varía entre 10 y 60% de los pacientes ambulatorios. Es efectiva previniendo admisión a unidad de cuidados intensivos, disminuyendo del 26% y disminuyendo el 31% la mortalidad en pacientes hospitalizados. Se recomienda la vacunación anual para todas las personas mayores de 6 meses y la cobertura aproximada que se alcanza en Estados Unidos es entre 50 y 60% de la población. Baja, relativamente muy baja para un país con este sistema de salud, pues que siempre es un referente. Habrá que observar los datos aquí en México, que espero dentro de las pláticas que darán en este curso conozcamos esta cobertura. Pero bueno, al menos a lo que se nos refiere en este artículo en Estados Unidos, alcanza una cobertura entre 50 y 60%. Entonces, recapitulando esto, la primera medida para evitar este tipo de contagios, pues, o disminuir la tasa de complicaciones, disminuir esta probabilidad de hospitalización, pues es la vacunación, ¿no? Disminuir la probabilidad de mortalidad y esto pues también va de la mano, obviamente en pacientes hospitalizados que están vacunados. Entonces hacer mucho hincapié y continuar con estas campañas de vacunación para nuestras poblaciones vulnerables más que nada. Eh, Ahora, refiriéndonos un poco, entrando ya en el tema de COVID, dejando un poquito ya ahí pendiente el tema de influenza, ya con esta revisión que hicimos en cuanto al manejo, en cuanto al diagnóstico, en cuanto a cuáles son los signos y síntomas principales, continuemos ahora con COVID. Y bueno, aquí en su lado izquierdo tenemos igual forma como lo hicimos con influenza, cuáles son los signos y síntomas más comunes que pueden presentar estos pacientes. Anosmia, como sabemos y ya vimos a lo largo de muchas de las revisiones, es uno de los principales datos o datos tempranos de esta enfermedad. Fiebre, tos, anorexia, fatiga, producción de esputo, falta de aero, sensación de disnea,
que es poco común, ¿sale? Ya lo habíamos mencionado que esto es más común en influenza, mialgias, escalofrío, mareo. Entonces aquí vemos esto más comúnmente en adultos, ¿no? También tenemos el espectro de los pequeños, de los pediátricos, donde vemos un poco más el eritema faríngeo, la tos, la fiebre, la diarrea. El periodo de incubación, como ya lo mencionamos, se habla que puede ir de los 4 a los 14 días, dependiendo de algunas revisiones, incluso 2 a 14 días, con un promedio de 6.9 días, de acuerdo al metaanálisis que también ya revisamos, y generalmente se presenta dentro de los 5 días de exposición. Los síntomas más comunes, ya lo hablamos, fiebre, tos seca, sensación de disnea y fatiga. Sin embargo, los pacientes pueden tener un rango amplio de síntomas, representando un espectro de enfermedad leve a severa. Anosmia y alteración del gusto de manera moderada a severa se reportan comúnmente, ya lo mencionamos también, y 40% llegan a ser asintomáticos. Esto sobre todo en población joven. Dada la amplia variedad de presentaciones, se deben considerar como una entre varias etiologías potenciales. De ahí el cuadrito que de manera inicial les presentaba en esta plática, en la cual pues obviamente hay que tratar de discernir entre los síntomas que se solapan con influenza, con el resfriado común, con las alergias estacionales. Esto hace un poquito más complejo el diagnóstico, ¿no? Aquí tenemos algunos otros diferenciales en pantalla. El diagnóstico es hecho clínicamente y apoyado por exámenes de laboratorio y hallazgos radiográficos, como ya lo sabemos. Algunos red flags que también nos pueden presentar los pacientes con COVID y que ameritarían mayor atención de nuestra parte, pues es obviamente que tengan taquicardia, que estén saturando menos del 93%, que estén con taquipnea, más de 22 respiraciones por minuto, que su presión arterial esté con tendencia a la baja, menos de 100 de sistólica, dolor importante o tipo Angor, angina de pecho, eh, dificultad respiratoria, sensación de disnea. Estos son los datos de cianosis que nos pueden hablar de que este paciente es un paciente potencialmente complicable por COVID y con datos de enfermedad severa. Eh, Debe ser sospechado en pacientes con exposición conocida o sospechada dentro de los 14 días previos o en el contexto de una transmisión activa en la comunidad, es decir, pacientes que han estado en contacto con un enfermo, un paciente que tuvo COVID o que fue hospitalizado recientemente, pues hay que ponerle un poco más de atención a esos síntomas. Eh, Sabemos pues que también contamos con test diagnósticos. La infección aguda debe confirmarse con PCR usando un hisopado nasofaringio, que sabemos que es el ideal, más que el orofaringio. El test de anticuerpos es más útil para propósitos epidemiológicos, también lo sabemos, y estos test point of care o pruebas rápidas sabemos que tienen sus bemoles, obviamente. ¿Por qué? Porque no cuentan con una sensibilidad y especificidad tan alta, los cuales nos pueden dar falsos negativos. Entonces, bueno, hacer énfasis en esto. eh, Idealmente el diagnóstico debe ser con una prueba PCR, ¿sale? Por la alta sensibilidad y especificidad de estas pruebas. La decisión del test depende de variables como la disponibilidad, las implicaciones para el tratamiento, el control de la infección y la salud pública. Realizar la prueba a personas asintomáticas después de la exposición es recomendable 5 a 7 días posteriores a la misma, y los contactos asintomáticos con una prueba negativa deben mantener una cuarentena por 14 días. Esto, bueno, como ya lo hablamos, ¿por qué? Porque las pruebas pues tienen sus bemoles, obviamente, y obviamente dentro de realizar la prueba a personas asintomáticas después de la exposición 5 a 7 días posteriores a la misma. Esto es lo importante de esta diapositiva, tomar en cuenta los tiempos que debemos tener bien claros en mente para realizar la prueba. ¿Por qué? Porque si realizamos antes o después de estas pruebas con resultados falsos negativos, ¿sale? Pueden ser importantes e implicar un mal pronóstico a nuestros pacientes, ¿no? Que no pueden ser atendidos de manera oportuna por una prueba mal realizada.
Aquí volvemos a repetir esto que ya les había mencionado en el tema inicial de influenza, que es el apoyo que podemos tener de estudios paraclínicos, como es la radiografía de tórax o incluso la tomografía que veremos en la siguiente diapositiva. Pero hablando específicamente de la radiografía, sabemos que en 84% de los pacientes con COVID vamos a tener un, una radiografía mostrando un patrón anormal, involucro bilateral, consolidación en 75%, vidrio despulido en 71%, ¿sale? Y rara vez, muy raro tomarlo en cuenta porque pues que esto nos podría inclinar más hacia una neumonía adquirida en la comunidad o influenza, un involucro unilateral. Generalmente es bilateral el involucro en COVID-19. Y recordarles el periodo de incubación 6.4 días en promedio, aunque sabemos que va de 4 a 14 días. En algunas revisiones mencionan que a partir de los 5 pueden presentarse los síntomas. Hacer énfasis en la diapositiva pasada, también recordamos que por eso se recomienda entre los 5 a 7 días posteriores hacer la prueba. Aquí lo tenemos, recomendable 5 a 7 días posteriores a la exposición a un paciente con COVID, realizar la prueba a personas asintomáticas. Esto es importante para ser atendidos de manera oportuna. Los hallazgos radiográficos, como ya lo sabemos también, hablando específicamente en este caso de la tomografía, el crazy paving, que son opacidades en vidrio expulido con engrosamiento septal intralobular e interlobular, perdón, con consolidaciones densas, opacidades en vidrio expulido. Aquí nosotros contamos con una regla de predicción clínica también, bueno, en radiológica más que nada, no clínica, porque lo vimos en influenza. En influenza tenemos una regla de predicción clínica que a partir de signos y síntomas y de la prevalencia de la temporada de influenza podríamos determinar si nuestro paciente tenía o no influenza. En este caso nos podemos apoyar en el caso de COVID con las tomografías. La tomografía se desarrolló a esta escala en el cual pues de acuerdo al patrón que tenía la tomografía, podríamos determinar la probabilidad de que nuestro paciente tuviera COVID. Esta clasificación va del 1 hasta el 6, siendo 5 un patrón muy sugestivo de COVID que tiene vidrio esmerilado, hay lesiones multifocales, distribución basal y periférica, adelgazamiento vascular, patrón en crazy paving o empedrado y la PCR positiva, ¿no? Si no contamos con una prueba positiva, caeríamos, sería lo mismo con este patrón muy sugestivo en un CORRADS 4. Entonces un CORRADS 4 o en su debido caso, que solo muestra estos patrones sugestivos radiológicamente de COVID, pues si a eso le asociamos una PCR positiva, queremos un CORRADS 5. Tomar en cuenta esto pues para hacer un diagnóstico también oportuno. De acuerdo al algoritmo, también tenemos un algoritmo para la evaluación de las personas y pacientes diagnosticados o con sospecha de COVID sintomático, en el cual si nosotros observamos iniciando el algoritmo, si nuestros pacientes tienen signos, síntomas no anormales, pues nos vamos para acá, sale, requiere oxígeno suplementario. Si tenemos una saturación de oxígeno relativamente adecuada y si nuestro paciente no tiene factores de riesgo para una enfermedad severa, pues podríamos egresar a nuestro paciente. Sin embargo, ya cuando nuestro paciente empieza a desaturar y tiene un requerimiento de oxígeno moderado a severo, pues necesitamos de manera inmediata llevarlo al servicio de urgencias para que reciba la atención necesaria. En caso de que nuestro paciente asociado a esto cuente con alguna enfermedad crónica o algún comórbido, pues debemos considerar el hecho de hacerle tomografía, ¿sale? O alguna radiografía, algún estudio de imagen que nos apoye en nuestro diagnóstico. Aquí también tenemos, al igual que como vimos con influenza, qué poblaciones tenemos alto riesgo de complicaciones o enfermedad severa. En el caso de COVID, pues pacientes con obesidad, más de 30 IMC, que tengan disnea, taquipnea, disminución de la oxigenación, que en este caso esto es muy importante. Ya en múltiples estudios se ha demostrado que el sexo masculino tiene una inclinación mayor hacia una enfermedad severa y edad avanzada.
Los comórbidos, obviamente, como también lo hablamos, esto es muy similar a lo que vimos en influenza. Siempre los comórbidos van a pesar en el desenlace de un paciente hospitalizado o con cualquier infección eh, bacteriana o viral. En este caso de las virales, siempre influyen los comórbidos. Y en el caso específico de COVID también se ha demostrado ya que algunos hallazgos de laboratorio pueden pronosticar el desenlace, ya sea la leucocitosis, la PCR, la linfopenia y la neutropenia. Existen tratamientos basados en evidencia, obviamente, para el tratamiento de COVID-19 que sean apropiados para el uso para que sean usados de manera ambulatoria. Esto cambió, es importante hacer énfasis, esto cambió de hace un año en este mismo curso realizamos esta plática. ¿Por qué? Porque hace un año en la misma guía de la ITSA no se daba como opción algún tratamiento ambulatorio. Sin embargo, a lo largo de un año, la evidencia ha cambiado, han salido nuevos estudios, los cuales ya recomiendan ciertos tratamientos de manera ambulatoria, los cuales vamos a ver a continuación. Esta última revisión es también de agosto, el 30 de agosto de este año, es la última actualización que tenemos en la guía de COVID, en la cual pues seguimos haciendo énfasis en que en pacientes ambulatorios no se debe dar tratamiento con glucocorticoides sistémicos, ¿vale? Esto hacer énfasis, hacer hincapié, pues porque pacientes que a veces se egresan de urgencias con requerimiento de oxígeno se les recomienda el uso de glucocorticoides en casa. Este manejo solamente está indicado en pacientes hospitalizados. Se recomienda también de forma ambulatoria el uso de nirmatrelvir, ritonavir, remdesivir, molnupiravir y anticuerpos monoclonales neutralizantes. Sobre todo el imalterelvir, ritonavir, es el Paxlovid, que es un medicamento que recientemente salió en un estudio del New England, en el cual se vio que disminuíamos la posibilidad de complicaciones asociadas a COVID. A lo largo de las siguientes diapositivas haremos cierto énfasis en algunas definiciones que menciona la ITSA, tomando en cuenta como enfermedad leve a moderada a un paciente que no requiere oxígeno suplementario, ¿sale? Que satura más del 94% sin oxígeno suplementario. Enfermedad severa, aquel paciente que requiere de oxígeno suplementario o que está saturando menos del 94% aire ambiente. Y una enfermedad crítica, aquel paciente que requiere ventilación mecánica invasiva o ECMO, eh, que tiene alguna disfunción de falla orgánica, como es visto en sepsis o choque séptico. En este caso sabemos que la complicación más común en COVID pues es llegar a un síndrome respiratorio agudo, ¿sale? Como lo hemos visto en bastantes pacientes hospitalizados. Iniciando con el tratamiento tomando en cuenta esto que les mencioné aquí, sobre todo el tratamiento ambulatorio, vamos a iniciar con el tratamiento ambulatorio que podemos tener como opciones para nuestros pacientes con COVID. Nimaltrelvir, ritonavir, como les dije, es el medicamento, digamos, más novedoso, más nuevo, que ha salido en las últimas estudios del New England con mayor evidencia, el cual puede darse en COVID leve a moderado con alto riesgo de progresión a severo, estando dentro de los primeros 5 días del inicio de los síntomas. Paxlovid actualmente ya está disponible en México. Viene una dosis de 300 miligramos y 100 miligramos cada 12 horas por 5 días. Esa es la dosis que tenemos que dar y la temporalidad en la que lo tenemos que dar. Debe ajustarse a tasa de filtrado glomerular. Si nuestros pacientes filtran menos de 60, tocarían la mitad de la dosis de nimaltrelvir. Y si filtran menos de 30, en este caso no está recomendado dar este medicamento. En cuanto a Remdesivir, también disponible actualmente ya en México, tenemos que también lo podemos dar en COVID leve moderado. Recordemos que el leve moderado era un paciente que no desaturaba, con alto riesgo de progresión a severo, estando dentro de los primeros 7 días de inicio de los síntomas. Acá nos dan un poco más de margen. La dosis son 200 miligramos en el día 1, seguido de 100 miligramos en día 2 y 3. En este caso, el Remdesivir solamente se daría por 3 días. Aquí tenemos la dosis pediátrica, 5 miligramos por kilo en día 1 y 2.5 miligramos en días subsecuentes.
Y bueno, aquí en Remdesivir, pues también hacer énfasis que aparte de ser un tratamiento disponible de manera ambulatoria, de acuerdo a a la última revisión, podemos darlo también en pacientes hospitalizados con requerimiento de oxígeno por 5 días. Molnupiravir, otro medicamento también ya disponible actualmente de manera ambulatoria para pacientes con COVID-19 en México. Es un medicamento que también debemos dar en leve a pacientes con COVID leve moderado, con alto riesgo de progresión a severo, estando dentro de los primeros 5 días de inicio de los síntomas. La dosis es de 800 miligramos cada 24 horas por 5 días. No está recomendado en embarazadas, no recomendado en menores de 18 años, no en hospitalizados, esto hacer énfasis, es un tratamiento ambulatorio y no como profilaxis pre o post exposición. Es decir, este medicamento solamente se da en pacientes ya diagnosticados con alto riesgo de progresión a severo. El corticoide, ya entrando un poquito más al ámbito hospitalario, el corticoide, de hecho, sabemos, ya hicimos la aclaración, que es un manejo que no se debe dar de manera ambulatoria, se debe dar en pacientes hospitalizados. En COVID severo, que dijimos que era un paciente que ya estaba saturando menos del 94% o con requerimiento de oxígeno suplementario, o COVID crítico, es decir, pacientes con ECMO, pacientes con ventilación mecánica invasiva, pacientes los cuales ya tienen alguna falla orgánica como ARTS, deben ser utilizadas también, debe ser utilizado el corticoide. Como opciones tenemos la dexametasona 6 miligramos cada 24 horas por 10 días, sin embargo también ya se ha demostrado que son igual de efectivas las dosis equivalentes, pudiendo utilizar metilprednisolona 32 miligramos cada 24 horas por 10 días o prednisona 40 miligramos cada 24 horas por 10 días. Ojo, las últimas revisiones ya demuestran que es un medicamento que podemos extender hasta el egreso del paciente. No darse en enfermedad leve o moderada, porque ya dijimos que es un tratamiento que no se da de manera ambulatoria y no se ha demostrado su eficacia, al menos actualmente inhalado. Ojo, los pacientes que entran a algún protocolo con corticoide inhalado sería la única indicación, pero no para darlo de manera actual. Este medicamento inhalado. Haciendo énfasis en este medicamento inhalado. Lo demás, obviamente cualquiera de estas dosis equivalentes es igual de efectiva por 10 días y aquí tenemos las dosis de dexametasona, metilprednisolona y prednisona. En cuanto al tocilizumab, un medicamento que también tenemos disponible en México y que también está indicado en pacientes hospitalizados con COVID severo y crítico con elevación de marcadores de inflamación sistémica. Esto es uno de los parámetros que debemos de tomar en cuenta para poder nosotros indicar tocilizumab que tengan una marcada inflamación sistémica con una PCR más de 75. En adición al corticoide se ha visto su beneficio, su disminución en la mortalidad. La dosis sería 8 miligramos por kilogramo como dosis única. Sarilumab, en caso de no contar con tocilizumab, sarilumab no lo tenemos disponible actualmente en México, tocilizumab sí. Se puede dar también pacientes que no responden bien a corticoides y que ponen un alto peso a evitar los efectos adversos de tocilizumab, podrían declinar su uso, ¿sale? Es decir, pacientes que cumplen con eh, este punto de COVID severo y crítico, más una inflamación sistémica como una PCR de 75 miligramos sobre decilitro, más de 75 miligramos sobre decilitro, estaría indicado el tocilizumab asociado al corticoide. Sin embargo, aquí hace énfasis la guía, pues que si estos pacientes no desean o tienen, digamos, alguna opinión acerca de estos efectos adversos que trae consigo el TOSI, pues podría declinarse su uso. Sin embargo, la indicación ahí está. El baricitinib, que es un inhibidor de Janus quinasa, también está indicado en COVID severo, ¿sale? COVID severo, recordemos que es saturaciones menos de 94% con oxígeno suplementario en adición al corticoide. Si se fijan, aquí no lo tenemos como manejo para COVID crítico, ¿sale? Solamente en COVID severo. Estaríamos dando 4 miligramos cada 24 horas hasta 14 días o hasta el egreso, es decir, igual que el corticoide. En aquellos con contraindicación para el corticoide, añadir en combinación con remdesivir. Este sería una, es decir, lo podemos añadir al corticoide
o lo podemos dejar asociado al remdesivir en aquellos que tienen alguna contraindicación por dejar algún corticoide. Se ha visto su mayor beneficio en pacientes con ventilación mecánica no invasiva o con alto flujo. La alternativa es tofacitinib, que también lo tenemos disponible en México. En cuanto a los tratamientos no recomendados, que ya hemos hecho mucho énfasis acerca de esto, bastante énfasis, la citromicina, la hidroxicloroquina, la ivermectina, la colchicina y la famotidina son medicamentos que hasta el 22 de agosto, 30 de agosto del 2022 sabemos que siguen sin ser recomendados. Esto ya tiene bastante evidencia, bastante peso. Sin embargo, hay médicos que siguen con esta tendencia pues a dejar estos medicamentos y que pues por eso se realizan este tipo de pláticas, ¿no? Para seguir haciendo énfasis, haciendo hincapié, eh, exaltando pues esta evidencia más reciente que sigue sin recomendar estos medicamentos. Una de las principales molestias de los pacientes hospitalizados por COVID o incluso en el manejo ambulatorio de un paciente con COVID, pues es la tos. Y de hecho hace una pequeña ahí, eh, un pequeño capítulo, un pequeño apartado, la guía NICE de COVID del año pasado, la cual también nos menciona que el manejo pues para COVID y esto asociado a una revisión también de Cochrane que no coloqué aquí en la presentación, pero sabemos que el manejo más efectivo para la tos es la miel, ¿sale? La miel más que cualquier otro medicamento como dropropicina o N-acetilcisteína, etcétera, etcétera, sabemos que la miel es un medicamento, es pues un medicamento pues a fin de cuentas que nos ayuda bastante con el manejo de la tos en estos pacientes. Se recomienda en mayores de un año, esto ya lo sabemos también, una cucharada. Y como adyuvante podemos incluso dejar codeína, ¿sale? Codeína que también está demostrada también su eficacia en este tipo de pacientes. Para el manejo de la fiebre sabemos que podemos contar con hidratación de manera importante y paracetamol o ibuprofeno. Esto más hablando del aspecto sintomático, ¿no? De los principales síntomas, como ya les mencioné, tos y fiebre. Y aquí está el manejo que nos recomiendan las guías NICE. En cuanto al algoritmo para descontinuar el aislamiento después del diagnóstico de COVID-19, esta también es una pregunta frecuente. Sabemos que en general el descontinuar el aislamiento es alrededor de 10 días posteriores al inicio de los síntomas, sale al menos 10 días. Sin embargo, en población vulnerable, aquí lo vemos en este algoritmo, pacientes que tienen alguna inmunodeficiencia, se recomienda hasta 20 días. 20 días en este tipo de pacientes. Sin embargo, en población que no cuenta con alguna inmunodeficiencia, 10 días serían más que suficientes para reincorporarlos, perdón, a sus actividades diarias. Y bueno, con esto finalizamos la plática. Les repito mi nombre es Julio César Brizuela Santana y ahí tienen mi correo y mi red social Twitter donde estoy generalmente activo para cualquier comentario, duda o aclaración acerca del tema ya visto y pues hasta luego.